Te comparto este audiolibro para que tu calidad de vida mejore notablemente, pero a la vez en este audiolibro está escondido un subliminal que va a programar tu mente para el éxito. Así que te lo comparto, espero que lo disfrutes. Abrazo grande, grande. Controlar el destino. James Allen. Prefacio. El descubrimiento de la ley de la evolución en el mundo material ha preparado a los hombres para el conocimiento de la ley de causa y efecto en el mundo mental. El pensamiento no es menos ordenado y progresivo que las formas materiales que lo encarnan, y no solo las células y los átomos, sino también los pensamientos y los actos, están cargados de una energía acumulativa y selectiva. En el reino del pensamiento y de la acción, el bien sobrevive porque es el más apto y el mal acaba por perecer. Saber que la ley perfecta de la causalidad lo abarca todo, tanto en la mente como en la materia, es liberarse de toda ansiedad en cuanto al destino último de los individuos y de la humanidad. Porque el hombre es hombre y dueño de su destino. Y la voluntad en el hombre que está conquistando el conocimiento de la ley natural, conquistará el conocimiento de la ley espiritual. La voluntad que, en la ignorancia, elige el mal, a medida que la sabiduría evoluciona y emerge, elegirá el bien. En un universo de ley, el dominio final del hombre sobre el mal está asegurado. Sus destinos menores de separación y dolor, derrota y muerte, no son más que pasos disciplinarios que conducen al gran destino del dominio triunfante. Él mismo está construyendo inconscientemente, aunque con las manos laceradas y el cuerpo doblado por el trabajo, el templo de la gloria que le proporcionará una morada eterna de paz. En este volumen, he tratado de exponer algunas palabras indicativas de esta ley y este destino, así como de la manera en que funcionan y se construyen, y he dispuesto este tema de un modo, que el libro sea un volumen complementario de la vida triunfante. Los primeros 6 y los últimos capítulos aparecieron, por primera vez, en Beebe's Quarterly y Beebe's Annual, y es con el amable permiso del editor, el señor Joseph Beebe, que ahora se recopilan y publican en forma de volumen, habiéndose añadido los otros 3 capítulos, para que el libro sea consecutivo y completo. James Allen. Capítulo 1. Hechos, carácter y destino. Existe, y siempre ha existido, una creencia generalizada en el destino, es decir, en un poder eterno e inescrutable que asigna fines definidos, tanto a los individuos como a las naciones. Esta creencia ha surgido de una larga observación de los hechos de la vida. Los hombres son conscientes de que hay ciertos acontecimientos que no pueden controlar y que son impotentes para evitar. El nacimiento y la muerte, por ejemplo, son inevitables, y muchos de los incidentes de la vida parecen igualmente inevitables. Los hombres ponen todos sus esfuerzos en la consecución de ciertos fines, y gradualmente se vuelven conscientes de un poder, que parece no provenir de ellos mismos, que frustra sus insignificantes esfuerzos, y se ríe, por así decirlo, de sus esfuerzos y luchas infructuosas. A medida que los hombres avanzan en la vida, aprenden a someterse, más o menos, a este poder dominante que no comprenden, percibiendo únicamente sus efectos sobre ellos mismos, y sobre el mundo que les rodea, y lo llaman de diversas maneras, como Dios, providencia, destino, etc. Los hombres de contemplación, como los poetas y los filósofos, se hacen a un lado, por así decirlo, para observar los movimientos de este poder misterioso, que parece elevar a sus favoritos por un lado, y abatir a sus víctimas por el otro, sin referencia al mérito o demérito. Los más grandes poetas, especialmente los dramáticos, representan este poder en sus obras, tal como lo han observado en la naturaleza. Los dramas griegos y romanos representan a menudo a sus héroes conociendo de antemano su destino y poniendo medios para escapar de él, pero al hacerlo, se ven envueltos ciegamente en una serie de consecuencias, que provocan la fatalidad que intentan evitar. Los personajes de Shakespeare, en cambio, son representados, como en la naturaleza, sin conocimiento previo, salvo en forma de presentimiento, de su destino particular. Así, según los poetas, tanto si el hombre conoce su destino como si no, no puede evitarlo, y cada uno de sus actos conscientes o inconscientes es un paso hacia él. El dedo que se mueve de Omar Khayyam es una vívida expresión de esta idea del destino. El dedo que se mueve escribe, y habiendo escrito, se mueve, ni toda tu piedad ni tu ingenio, lo volverán atrás para cancelar media línea, ni todas tus lágrimas borrarán una palabra. Así los hombres de todas las naciones y edades han experimentado en sus vidas la acción de este poder o ley invencible, y en nuestra nación hoy esta experiencia se ha cristalizado en el lacónico proverbio: el hombre propone, Dios dispone. Pero, por contradictorio que parezca, está igualmente extendida la creencia en la responsabilidad del hombre como agente libre.
toda la enseñanza moral es una afirmación de la libertad del hombre para elegir su rumbo y forjar su destino, y los esfuerzos pacientes e incansables del hombre por alcanzar sus fines, son declaraciones conscientes de libertad y poder. Esta doble experiencia del destino, por una parte, y de la libertad, por otra, ha dado lugar a la interminable controversia entre los creyentes en el fatalismo y los defensores del libre albedrío, una controversia que se ha reavivado recientemente bajo el término determinismo versus libre albedrío. Entre extremos aparentemente contradictorios, hay siempre un camino intermedio de equilibrio, justicia o compensación que, aunque incluye ambos extremos, no puede decirse que sea ni uno ni otro, y que pone a ambos en armonía. Y este camino intermedio es el punto de contacto entre dos extremos. La verdad no puede ser partidista, sino que, por su naturaleza, es la reconciliadora de los extremos, y así, en el asunto que nos ocupa, hay un justo medio, que pone en estrecha relación el destino y el libre albedrío, en el que, en efecto, se ve que estos dos hechos indiscutibles de la vida humana, pues tales son, no son sino dos aspectos de una ley central, de un principio unificador y omnicomprensivo, a saber, la ley de la causalidad en su aspecto moral. La causalidad moral necesita tanto del destino, como del libre albedrío, tanto de la responsabilidad individual, como de la predestinación individual, porque la ley de las causas debe ser también la ley de los efectos, y causa y efecto deben ser siempre iguales. El tren de la causalidad, tanto en la materia como en la mente, debe estar eternamente equilibrado, y por lo tanto eternamente justo, eternamente perfecto. Así pues, puede decirse que todo efecto es una cosa predestinada, pero el poder predeterminante es una causa, y no el fiat de una voluntad arbitraria. El hombre está atrapado en el tren de la causalidad. Su vida se compone de causas y efectos. Siembra y cosecha. Cada acto suyo es una causa que debe equilibrarse con sus efectos. Él elige la causa, esto es el libre albedrío, no puede elegir, alterar o evitar el efecto, esto es el destino, así, el libre albedrío representa el poder de iniciar las causas, y el destino es la implicación en los efectos. Es cierto, por tanto, que el hombre está predestinado a ciertos fines, pero él mismo, aunque no lo sepa, ha dado la orden, aquello bueno o malo de lo que no hay escapatoria, él, con sus propios actos, lo ha provocado. Aquí se puede argumentar que el hombre no es responsable de sus actos, que estos son efectos de su carácter, y que no es responsable del carácter, bueno o malo, que le fue dado al nacer. Si el carácter le fuera dado al nacer, esto sería cierto, y entonces no habría ley moral, ni necesidad de enseñanza moral. Pero los caracteres no son hechos dados, sino que evolucionan, son, en realidad, efectos, productos de la propia ley moral, es decir, productos de las obras. El carácter es el resultado de una acumulación de actos que el individuo ha ido acumulando, por así decirlo, a lo largo de su vida. El hombre es el realizador de sus propios actos, como tal, es el forjador de su propio carácter, y como realizador de sus actos y forjador de su carácter, es el moldeador y formador de su destino. Tiene el poder de modificar y alterar sus actos, y cada vez que actúa modifica su carácter, y por la modificación de su carácter, para bien o para mal, está predeterminando para sí mismo nuevos destinos desastrosos o benéficos, según la naturaleza de sus actos. El carácter es el destino mismo, como combinación fija de actos, lleva en sí mismo los resultados de esos actos. Estos resultados yacen ocultos como semillas morales, en los oscuros recovecos del carácter, esperando su estación de germinación, crecimiento y fructificación. Aquellas cosas que le suceden a un hombre son el reflejo de sí mismo, aquel destino que le persiguió, del que fue incapaz de escapar mediante el esfuerzo o de evitar mediante la oración, fue el implacable demonio de sus propias malas acciones, exigiendo e imponiendo restitución. Aquellas bendiciones y maldiciones que le llegan de improviso son los ecos reverberantes de los sonidos que él mismo pronunció. Es este conocimiento de la ley perfecta, que obra a través y por encima de todas las cosas, de la justicia perfecta que opera y ajusta todos los asuntos humanos, lo que permite al hombre bueno amar a sus enemigos, y elevarse por encima de todo odio, resentimiento y queja, porque sabe que solo los suyos pueden venir a él, y que, aunque rodeado de perseguidores, sus enemigos no son más que los instrumentos ciegos de una retribución impecable. Y así no los culpa, sino que tranquilamente recibe sus cuentas y pacientemente paga sus deudas morales. Pero esto no es todo, no se limita a pagar sus deudas, sino que se cuida de no contraer más deudas. Se vigila a sí mismo, y hace que sus acciones sean irreprochables. Mientras paga las deudas malas, acumula las buenas. Al poner fin a su propio pecado, pone fin al mal y al sufrimiento. Y ahora consideremos cómo opera la ley, en instancias particulares en la realización del destino, mediante las obras y el carácter. En primer lugar, examinaremos la vida presente, porque el presente es la síntesis de todo el pasado,
el resultado neto de todo lo que un hombre ha pensado y hecho, está contenido en él. Es notable que, a veces, el hombre bueno fracasa y el hombre sin escrúpulos prospera, un hecho que parece poner fuera de consideración todas las máximas morales en cuanto a los buenos resultados de la rectitud. Y debido a esto, muchas personas niegan la operación de cualquier ley justa en la vida humana, e incluso declaran que son principalmente los injustos los que prosperan. Sin embargo, la ley moral existe, y no es alterada o subvertida por conclusiones superficiales. Hay que recordar que el hombre es un ser cambiante y evolutivo. El hombre bueno no siempre fue bueno, el hombre malo no siempre fue malo. Incluso en esta vida, hubo un tiempo, en un gran número de casos, en que el hombre que ahora es justo, fue injusto, en que el hombre que ahora es bondadoso, fue cruel, en que el hombre que ahora es puro, fue impuro. A la inversa, hubo un tiempo en esta vida, en un gran número de casos, cuando el que ahora es injusto, era justo, cuando el que ahora es cruel, era amable, cuando el que ahora es impuro, era puro. Así, el hombre bueno, que hoy se ve sorprendido por la calamidad, está cosechando el resultado de su anterior siembra de maldad, y más tarde cosechará el feliz resultado de su actual siembra de bondad. Mientras que el hombre malo, está cosechando ahora el resultado de su anterior siembra de bondad, y más tarde cosechará el resultado de su actual siembra de maldad. Las características son hábitos mentales fijos, resultados de actos. Un acto repetido un gran número de veces se vuelve inconsciente o automático, es decir, parece repetirse sin ningún esfuerzo por parte de quien lo hace, de modo que le parece casi imposible no hacerlo, y entonces, se ha convertido en una característica mental. He aquí un pobre hombre sin trabajo. Es honesto, y no elude el trabajo. Quiere trabajar, y no lo consigue. Se esfuerza y sigue fracasando. ¿Dónde está la justicia en su suerte? Hubo un tiempo en que este hombre tenía mucho trabajo. Se sentía agobiado por él, lo eludía y anhelaba la facilidad. Pensaba en lo agradable que sería no tener nada que hacer. No apreciaba la bendición de su suerte, y su deseo de comodidad está ahora satisfecho, pero el fruto que anhelaba, que le parecía tan dulce, se ha convertido en cenizas en su boca. Ha alcanzado la condición que deseaba, es decir, no tener nada que hacer, y allí se ve obligado a permanecer, hasta que haya aprendido plenamente su lección. Y seguramente está aprendiendo que la facilidad habitual es degradante, que no tener nada que hacer es una condición de miseria, y que el trabajo es algo noble y bendito. Sus deseos y acciones anteriores le han llevado a donde está, y ahora su deseo actual de trabajar, su incesante búsqueda y petición de ello, traerá con la misma seguridad su propio resultado beneficioso. No deseando ya la ociosidad, su condición actual, como efecto, cuya causa ya no se propaga, desaparecerá pronto y obtendrá empleo. Y si toda su mente está puesta ahora en el trabajo, y lo desea por encima de todo, entonces cuando llegue se verá abrumado por él, le fluirá de todas partes, y prosperará en su industria. Entonces, si no comprende la ley de causa y efecto en la vida humana, se preguntará por qué el trabajo le llega aparentemente sin buscarlo, mientras que otros que lo buscan denodadamente no lo consiguen. Nada llega de repente, donde está la sombra, está también la sustancia. Lo que llega al individuo es el producto de sus propias acciones. Así como la industria alegre conduce a una mayor industria y a una prosperidad creciente, y el trabajo eludido o infelizmente emprendido, conduce a un menor grado de trabajo y a una prosperidad decreciente, lo mismo sucede con todas las variadas condiciones de la vida, tal como las vemos, son los destinos forjados por los pensamientos y acciones de cada individuo en particular. Lo mismo sucede con la gran variedad de caracteres, que son la maduración y el crecimiento maduro de la siembra de acciones. Así como el individuo cosecha lo que siembra, la nación, siendo una comunidad de individuos, también cosecha lo que siembra. Las naciones se levantan cuando sus líderes son hombres justos, y caen y se desvanecen, cuando sus hombres justos fallecen. Los que están en el poder dan ejemplo, bueno o malo, a toda la nación. Grande será la paz y la prosperidad de una nación, cuando surja en ella una línea de estadistas que, habiéndose establecido primero en una alta integridad de carácter, dirijan las energías de la nación, hacia el cultivo de la virtud y el desarrollo del carácter, sabiendo que sólo a través de la industria personal, la integridad y la nobleza, puede proceder la prosperidad nacional. Por encima de todo, sin embargo, está la gran ley, que tranquilamente y con justicia infalible, reparte a los mortales sus destinos fugaces, manchados con lágrimas o sonrisas, el tejido de sus manos. La vida es una gran escuela para el desarrollo del carácter, y todos, a través de la lucha y la contienda, el vicio y la virtud, el éxito y el fracaso, van aprendiendo lenta pero seguramente, las lecciones de la sabiduría. Capítulo 2. La ciencia del autocontrol. Vivimos en una era científica.
Los hombres de ciencia se cuentan por millares y están incesantemente buscando, analizando y experimentando, con miras al descubrimiento y aumento del conocimiento. Los estantes de nuestras bibliotecas, tanto públicas como privadas, están repletos de imponentes volúmenes sobre temas científicos, y los maravillosos logros de la ciencia moderna están siempre ante nosotros. Ya sea en nuestros hogares o en nuestras calles, en el campo o en la ciudad, en la tierra o en el mar, tendremos ante nosotros algún maravilloso dispositivo, algún reciente logro de la ciencia, para aumentar nuestra comodidad, aumentar nuestra velocidad o ahorrar el trabajo de nuestras manos. Sin embargo, con todo nuestro vasto acervo de conocimientos científicos, sus resultados asombrosos y rápidamente crecientes en el mundo de los descubrimientos e invenciones, hay en esta época una rama de la ciencia que ha declinado tanto que casi ha caído en el olvido. Una ciencia, sin embargo, que es de mayor importancia que todas las demás ciencias juntas, y sin la cual, toda ciencia no haría sino servir a los fines del egoísmo y ayudar a la destrucción del hombre. Me refiero a la ciencia del dominio de sí mismo. Nuestros científicos modernos estudian los elementos y las fuerzas exteriores a ellos mismos, con el objeto de controlarlos y utilizarlos. Los antiguos estudiaban los elementos y las fuerzas dentro de sí mismos, con el fin de controlarlos y utilizarlos, y los antiguos produjeron tan poderosos maestros del conocimiento en esta dirección, que hasta el día de hoy son venerados como dioses, y las vastas organizaciones religiosas del mundo se basan en sus logros. Por maravillosas que sean las fuerzas de la naturaleza, son muy inferiores a la combinación de fuerzas inteligentes que constituyen la mente del hombre y que dominan y dirigen las fuerzas mecánicas ciegas de la naturaleza. De ello se deduce que comprender, controlar y dirigir las fuerzas interiores de la pasión, el deseo, la voluntad y el intelecto, es estar en posesión de los destinos de los hombres y las naciones. Como en la ciencia ordinaria, hay, en esta ciencia divina, grados de logro. Y un hombre es grande en conocimiento, grande en sí mismo, y grande en su influencia sobre el mundo, en la proporción en que es grande en autocontrol. Aquel que comprende y domina las fuerzas de la naturaleza externa, es el científico natural. Pero aquel que comprende y domina las fuerzas internas de la mente, es el científico divino. Y las leyes que operan al obtener un conocimiento de las apariencias externas, operan también al obtener un conocimiento de las variedades internas. Un hombre no puede convertirse en un científico consumado, en unas pocas semanas o meses, es más, ni siquiera en unos pocos años. Pero solo después de muchos años de minuciosa investigación, puede hablar con autoridad y figurar entre los maestros de la ciencia. Del mismo modo, un hombre no puede adquirir el dominio de sí mismo y llegar a poseer la sabiduría y la paz que el conocimiento conferido por el dominio de sí mismo da, sino por muchos años de trabajo paciente. Un trabajo que es tanto más arduo porque es silencioso, y no es reconocido ni apreciado por los demás, y el que quiera seguir esta ciencia con éxito, debe aprender a estar solo y a trabajar sin recompensa, en lo que respecta a cualquier emolumento externo. El científico natural sigue, en la adquisición de su clase particular de conocimiento, los siguientes 5 pasos ordenados y secuenciales. 1. Observación, es decir, observa atenta y persistentemente los hechos de la naturaleza. 2. Experimentación, habiéndose familiarizado, mediante repetidas observaciones, con ciertos hechos, experimenta con esos hechos, con vistas al descubrimiento de las leyes naturales. Somete sus hechos a rígidos procesos de análisis, y así descubre lo que es inútil y lo que tiene valor, y rechaza lo primero y retiene lo segundo. 3. La clasificación, después de haber acumulado y verificado una masa de hechos, por medio de innumerables observaciones y experimentos, comienza a clasificar esos hechos, a ordenarlos en grupos, con el objeto de descubrir alguna ley subyacente, algún principio oculto y unificador, que gobierne, regule y una esos hechos. 4. Deducción. Esto conduce a la cuarta etapa de la deducción. A partir de los hechos y resultados que tiene ante sí, descubre ciertos modos invariables de acción y revela así las leyes ocultas de las cosas. 5. Conocimiento. Una vez demostradas y establecidas ciertas leyes, puede decirse que un hombre así tiene conocimientos. Es un científico, un hombre de conocimiento. Pero la obtención del conocimiento científico no es el fin, por grande que sea. Los hombres no alcanzan el conocimiento solo para sí mismos, ni para guardarlo secretamente en sus corazones, como una hermosa joya en un cofre oscuro. El fin de tales conocimientos es el uso, el servicio, el aumento de la comodidad y la felicidad del mundo. Así, cuando un hombre se ha convertido en científico, da al mundo el beneficio de su conocimiento y desinteresadamente otorga a la humanidad los resultados de todos sus trabajos. Más allá del conocimiento, por lo tanto, hay otro paso de utilización, es decir, el uso correcto y desinteresado del conocimiento adquirido,
la aplicación del conocimiento a la invención para el bien común. Se observará que los 5 pasos o procesos enumerados siguen una sucesión ordenada y que ningún hombre puede llegar a ser científico si omite alguno de ellos. Sin el primer paso de la observación sistemática, por ejemplo, ni siquiera podría entrar en el reino del conocimiento de los secretos de la naturaleza. Al principio, el buscador de tal conocimiento tiene ante sí un universo de cosas, estas cosas no las comprende, muchas de ellas, de hecho, parecen irreconciliablemente opuestas entre sí, y hay una aparente confusión. Pero siguiendo paciente y laboriosamente estos 5 procesos, descubre el orden, la naturaleza y las esencias de las cosas, percibe la ley o leyes centrales, que las unen en armoniosa relación, y pone fin así a la confusión y la ignorancia. Al igual que el científico natural, el científico divino debe seguir, con la misma diligencia abnegada, 5 pasos progresivos para alcanzar el autoconocimiento, el autodominio. Estos 5 pasos son los mismos que los del científico natural, pero el proceso se invierte, la mente, en lugar de centrarse en las cosas externas, se vuelve sobre sí misma, y las investigaciones se llevan a cabo en el reino de la mente, de la propia mente, en lugar de en el reino de la materia. Al principio, el buscador del conocimiento divino se enfrenta a esa masa de deseos, pasiones, emociones, ideas e intelectos, que se llama a sí mismo, que es la base de todas sus acciones y de la que procede su vida. Esta combinación de fuerzas invisibles pero poderosas aparece confusamente, algunas de ellas están, aparentemente, en conflicto directo entre sí, sin ninguna apariencia o esperanza de reconciliación. Su mente como un todo, también, con su vida que procede de esa mente, no parece tener ninguna relación equitativa con muchas otras mentes y vidas a su alrededor, y en conjunto, hay una condición de dolor y confusión, de la que le gustaría escapar. Así, comienza por tomar conciencia aguda de su estado de ignorancia, pues nadie podría adquirir el conocimiento natural o divino si estuviera convencido de que sin estudio ni trabajo ya lo posee. Con tal percepción de la propia ignorancia, viene el deseo de conocimiento, y el novicio en el dominio de sí mismo, entra en el camino ascendente, en el que se encuentran los 5 pasos siguientes. 1. Introspección. Esto coincide con la observación del científico natural. El ojo mental se vuelve como un reflector sobre las cosas internas de la mente, y sus procesos sutiles y siempre variables son observados y anotados cuidadosamente. Este alejamiento de las gratificaciones egoístas, de las excitaciones de los placeres y ambiciones mundanos, para observar con el objeto de comprender la propia naturaleza, es el comienzo del autocontrol. Hasta entonces, el hombre se ha dejado llevar, ciega e impotentemente por los impulsos de su naturaleza, mera criatura de las cosas y de las circunstancias, pero ahora pone freno a sus impulsos y, en lugar de ser controlado, comienza a controlar. 2. Autoanálisis. Una vez observadas las tendencias de la mente, se examinan detenidamente y se someten a un rígido proceso de análisis. Las malas tendencias, las que producen efectos dolorosos, se separan de las buenas tendencias, las que producen efectos pacíficos. Y las diversas tendencias, con las acciones particulares que producen y los resultados definidos que invariablemente surgen de estas acciones, son gradualmente captadas por el entendimiento, que por fin es capaz de seguirlas en su rápida y sutil interacción y en sus profundas ramificaciones. Es un proceso de prueba y ensayo y, para el buscador, un periodo de ser probado y puesto a prueba. 3. Ajuste. En este momento, el estudiante práctico de las cosas divinas tiene claramente ante sí cada tendencia y aspecto de su naturaleza, hasta los impulsos más profundos de su mente y los motivos más sutiles de su corazón. No queda ni un punto ni un rincón que no haya explorado e iluminado con la luz del autoexamen. Conoce cada punto débil y egoísta, cada cualidad fuerte y virtuosa. Se considera el colmo de la sabiduría, ser capaz de vernos a nosotros mismos como nos ven los demás, pero el practicante del autocontrol va mucho más allá. No solo se ve a sí mismo como le ven los demás, sino que se ve tal y como es. Así, estando cara a cara consigo mismo, sin esforzarse ya por ocultar ningún defecto secreto, sin defenderse ya con halagos agradables, sin infravalorarse o sobrevalorarse a sí mismo, o a sus poderes, y sin maldecirse ya con autoalabanzas o autocompasión, ve toda la magnitud de la tarea que tiene ante sí. Ve a lo lejos las alturas del autodominio, y sabe qué trabajo tiene que hacer para alcanzarlas. Ya no se encuentra en un estado de confusión, sino que ha vislumbrado las leyes que operan en el mundo del pensamiento, y ahora comienza a ajustar su mente, de acuerdo con esas leyes. Es un proceso de escardar, cribar y limpiar. Como el agricultor escarda, limpia y prepara el terreno para sus cosechas, así el estudiante quita las malas hierbas de su mente, la limpia y purifica en preparación, para sembrar las semillas de acciones rectas, que producirán la cosecha de una vida bien ordenada.
4. Rectitud. Habiendo ajustado sus pensamientos y acciones a esas leyes menores que operan en las actividades mentales en la producción de dolor y placer, malestar y paz, pena y dicha, percibe ahora que hay implicada en esas leyes una gran ley central que, como la ley de gravitación en el mundo natural, es suprema en el mundo de la mente. Una ley a la cual todos los pensamientos y acciones están subordinados, y por la cual son regulados y mantenidos en su propia esfera. Esta es la ley de la justicia o rectitud, que es universal y suprema. A esta ley te ajustas ahora. En lugar de pensar y actuar ciegamente, como la naturaleza es estimulada y apelada por las cosas externas, subordina sus pensamientos y acciones a este principio central. Ya no actúa por sí mismo, sino que hace lo que es correcto, lo que es universal y eternamente correcto. Ya no es el esclavo abyecto de su naturaleza y circunstancias, es el amo de su naturaleza y circunstancias. Ya no es llevado de aquí para allá por las fuerzas de su mente, sino que controla y guía esas fuerzas hacia la realización de sus propósitos. Así, teniendo su naturaleza bajo control y sujeción, no teniendo pensamientos ni realizando acciones que se opongan a la ley justa y que, por lo tanto, esa ley anula con sufrimiento y derrota, se eleva por encima del dominio del pecado y la tristeza, la ignorancia y la duda, y es fuerte, tranquilo y pacífico. 5. Conocimiento puro. Pensando rectamente y actuando rectamente, prueba, por experiencia, la existencia de la ley divina en la que se enmarca la mente y que es el principio rector y unificador de todos los asuntos y acontecimientos humanos, ya sean individuales o nacionales. Así, perfeccionándose en el dominio de sí mismo, adquiere el conocimiento divino, llega al punto en que puede decirse de él, como del científico natural, que sabe. Ha dominado la ciencia del autodominio y ha extraído conocimiento de la ignorancia, orden de la confusión. Ha adquirido ese conocimiento de sí mismo, que incluye el conocimiento de todos los hombres, ese conocimiento de la propia vida, que abarca el conocimiento de todas las vidas, porque todas las mentes son iguales en esencia, difiriendo solo en grado, están enmarcadas en la misma ley. Y los mismos pensamientos y actos, cualquiera que sea el individuo que los realice, producirán siempre los mismos resultados. Pero este conocimiento divino que otorga la paz, como en el caso del científico natural, no se obtiene solo para uno mismo, porque si así fuera, el objetivo de la evolución se vería frustrado, y no está en la naturaleza de las cosas quedarse corto en la maduración y el logro. Y de hecho, quien pensara obtener este conocimiento solo para su propia felicidad, fracasaría con toda seguridad. Así, más allá del quinto escalón del conocimiento puro, hay otro de la sabiduría, que es la aplicación correcta del conocimiento adquirido, el derramar sobre el mundo, desinteresadamente y sin escatimar esfuerzos, el resultado de los propios trabajos, acelerando así el progreso y elevando a la humanidad. Se puede decir de los hombres que no han vuelto a su propia naturaleza para controlarla y purificarla, que no pueden distinguir claramente entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Persiguen lo que creen que les dará placer y tratan de evitar lo que creen que les causará dolor. La fuente de sus acciones es el yo, y solo descubren el bien de forma dolorosa y fragmentaria, sufriendo periódicamente graves sufrimientos y latigazos de conciencia. Pero quien practica el autodominio, pasando por los 5 procesos, que son 5 etapas de crecimiento, adquiere ese conocimiento que le permite actuar sobre la base de la ley moral que sustenta el universo. Conoce el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y, conociéndolos así, vive de acuerdo con el bien y lo correcto. Ya no necesita considerar lo que es agradable o desagradable, sino que hace lo que es correcto. Su naturaleza está en armonía con su conciencia, y no hay remordimiento, su mente está al unísono con la gran ley, y ya no hay sufrimiento ni pecado, para él el mal ha llegado a su fin, y el bien es todo en todos. Capítulo 3. Causa y efecto en el comportamiento humano. Es un axioma para los científicos, que todo efecto está relacionado con una causa. Aplíquese esto al ámbito de la conducta humana y se revela el principio de justicia. Todo científico sabe, y ahora todos los hombres creen, que la armonía perfecta prevalece en cada porción del universo físico, desde la mota de polvo hasta el más grande sol. En todas partes hay un ajuste exquisito. En el universo sideral, con sus millones de soles rodando majestuosamente por el espacio y llevando consigo sus respectivos sistemas de planetas giratorios, sus vastas nebulosas, sus mares de meteoritos, y su vasto ejército de cometas viajando a través del espacio ilimitado, con una velocidad inconcebible, prevalece un orden perfecto. Y de nuevo, en el mundo natural, con sus multitudinarios aspectos de la vida y su infinita variedad de formas, existen los límites claramente definidos de leyes específicas, mediante la operación de las cuales se evita toda confusión y se obtiene eternamente la unidad y la armonía. Si esta armonía universal pudiera romperse arbitrariamente,
incluso en un pequeño detalle, el universo dejaría de ser, no podría haber cosmos, sino solo caos universal. Tampoco puede ser posible en tal universo de ley, que exista ningún poder personal que esté por encima, fuera y sea superior a tal ley, en el sentido de que pueda desafiarla o dejarla de lado. Porque cualesquiera que sean los seres que existan, sean hombres o dioses, existen en virtud de tal ley, y el más alto, el mejor y el más sabio entre todos los seres, manifestaría su mayor sabiduría por su más completa obediencia a esa ley, que es más sabia que la sabiduría, y nada más perfecto podría concebirse. Todas las cosas, visibles o invisibles, están subordinadas a esta infinita y eterna ley de causalidad y caen dentro de su ámbito. Así como todas las cosas visibles la obedecen, todas las cosas invisibles, los pensamientos y las acciones de los hombres, ya sean secretos o manifiestos, no pueden escapar a ella. Haz el bien, y serás recompensado, haz el mal, e igual retribución obtendrás. La justicia perfecta sostiene el universo, la justicia perfecta regula la vida y la conducta humanas. Todas las condiciones variables de la vida, tal como ocurren en el mundo de hoy, son el resultado de esta ley, que reacciona sobre la conducta humana. El hombre puede, y lo hace, elegir las causas que va a poner en funcionamiento, pero no puede cambiar la naturaleza de los efectos, puede decidir qué pensamientos va a pensar y qué obras va a hacer, pero no tiene poder sobre los resultados de esos pensamientos y obras, ya que están regulados por la ley imperante. El hombre tiene todo el poder para actuar, pero su poder termina con el acto cometido. El resultado del acto no puede ser alterado, anulado o evadido, es irrevocable. Los malos pensamientos y actos producen condiciones de sufrimiento, los buenos pensamientos y actos determinan condiciones de dicha. Así, el poder del hombre está limitado, y su dicha o miseria es determinada por su propia conducta. Conociendo esta verdad, la vida se hace simple, llana e inconfundible, todos los caminos torcidos se enderezan, se revelan las alturas de la sabiduría, y se percibe y se entra por la puerta abierta, a la salvación del mal y del sufrimiento. La vida puede compararse a una suma aritmética. Es desconcertantemente difícil y compleja para el estudiante que aún no ha comprendido la clave de su correcta solución. Pero una vez que la ha percibido y comprendido, se vuelve tan asombrosamente simple, como antes era profundamente desconcertante. Uno puede hacerse una idea de esta relativa simplicidad y complejidad de la vida, reconociendo y comprendiendo plenamente el hecho de que, si bien hay docenas, y tal vez cientos, de maneras en que una suma puede hacerse mal, solo hay una manera en que puede hacerse bien. Y que cuando se encuentra esa manera correcta, el alumno sabe que es la manera correcta, su perplejidad se desvanece y sabe que ha dominado el problema. Es cierto que el alumno, mientras hace su suma incorrectamente, puede, y a menudo lo hace, pensar que lo ha hecho correctamente, pero no está seguro, su perplejidad sigue ahí, y si es un alumno serio y apto, reconocerá su propio error cuando se lo señale el maestro. Así en la vida, los hombres pueden pensar que viven bien mientras continúan, por ignorancia, viviendo mal, pero la presencia de la duda, la perplejidad y la infelicidad, son indicaciones seguras de que aún no se ha encontrado el camino correcto. Hay alumnos tontos y descuidados que quisieran hacer pasar una suma por correcta antes de haber adquirido un verdadero conocimiento de las cifras, pero el ojo y la habilidad del maestro detectan y exponen rápidamente la falacia. Así en la vida, no puede haber falsificación de resultados, el ojo de la gran ley revela y expone. 2 veces 5 serán 10 por toda la eternidad, y ninguna cantidad de ignorancia, estupidez o engaño puede elevar el resultado a 11. Si uno mira superficialmente un trozo de tela, lo ve como un trozo de tela, pero si va más allá e indaga en su fabricación, y lo examina de cerca y detenidamente, ve que está compuesto de una combinación de hilos individuales, y que, aunque todos los hilos son interdependientes, cada hilo sigue su propio camino en todo momento, sin confundirse nunca con su hilo hermano. Es esta ausencia total de confusión entre los hilos particulares, lo que hace que la obra acabada sea una pieza de tela. Cualquier mezcla inarmónica de los hilos daría como resultado un manojo de desperdicios o un trapo inútil. La vida es como un trozo de tela, y los hilos que la componen son vidas individuales. Los hilos, aunque interdependientes, no se confunden entre sí. Cada uno sigue su propio curso. Cada individuo sufre y disfruta las consecuencias de sus propias acciones, no las acciones de otro. El curso de cada uno es simple y definido. El conjunto forma una complicada pero armoniosa combinación de secuencias. Hay acción y reacción, hecho y consecuencia, causa y efecto, y la reacción compensatoria, la consecuencia y el efecto, están siempre en proporción exacta con el impulso iniciador. Una pieza de tela duradera y satisfactoria no puede estar hecha de un material de mala calidad, y los hilos de pensamientos egoístas y malas acciones no producirán una vida útil y hermosa, una vida que se vista bien,
y que resista una inspección minuciosa. Cada hombre hace o estropea su propia vida, no la hace ni la estropea su prójimo, ni nada externo a él. Cada pensamiento que tiene, cada acto que hace, es otro hilo, de mala calidad o genuino, tejido en el vestido de su vida, y como él hace el vestido, así debe llevarlo. No es responsable de los actos de su prójimo, no es el guardián de las acciones de su prójimo, solo es responsable de sus propios actos, y el guardián de sus propias acciones. El problema del mal subsiste en las propias malas acciones del hombre, y se resuelve cuando esas acciones se purifican. Dice Rousseau, hombre, no busques más el origen del mal, tú mismo eres su origen. El efecto nunca puede divorciarse de la causa, nunca puede ser de naturaleza diferente a la causa. Emerson dice, la justicia no se pospone, una equidad perfecta ajusta el equilibrio en todas las partes de la vida. Y hay un sentido profundo en el que causa y efecto son simultáneos, y forman un todo perfecto. Así, en el instante en que un hombre piensa, digamos, un pensamiento cruel, o realiza un acto cruel, en ese mismo instante ha herido su propia mente, no es el mismo hombre que era en el instante anterior, es un poco más vil y un poco más infeliz. Y un número de tales pensamientos y actos en sucesión, produciría un hombre cruel y desdichado. Lo mismo se aplica a la inversa, el pensamiento de un pensamiento bondadoso, o hacer una acción bondadosa, una nobleza inmediata y la felicidad lo acompañan, el hombre es mejor de lo que era antes, y un número de tales acciones, produciría un alma grande y dichosa. Así, la conducta humana individual determina, por la impecable ley de causa y efecto, el mérito o demérito individual, la grandeza o mezquindad individual, la felicidad o desdicha individual. Lo que un hombre piensa, eso hace, lo que hace, eso es. Si está perplejo, infeliz, inquieto o desdichado, que se mire a sí mismo, porque allí y en ninguna otra parte está la fuente de todos sus males. Capítulo 4. El entrenamiento de la voluntad. El cultivo de la firmeza y estabilidad de carácter, que comúnmente se llama fuerza de voluntad, es uno de los principales deberes del hombre, pues su posesión es esencialmente necesaria, para su bienestar temporal y eterno. La firmeza de propósito está en la raíz de todos los esfuerzos exitosos, tanto en las cosas mundanas, como en las espirituales, y sin ella el hombre, no puede ser más que desdichado y dependiente de otros, para el apoyo que debería encontrar dentro de sí mismo. El misterio que ha sido arrojado, sobre el tema del cultivo de la fuerza de voluntad, por aquellos que se anuncian para vender, consejos ocultos, sobre el tema por tantos dólares, debe ser evitado y disipado, porque nada podría estar más lejos del secreto y el misterio, que los métodos prácticos, por los cuales solo la fuerza de voluntad puede ser desarrollada. El verdadero camino del cultivo de la fuerza de voluntad, solo se encuentra en la vida cotidiana común del individuo, y es tan obvio y simple que la mayoría, buscando algo complicado y misterioso, lo pasa por alto. Un poco de pensamiento lógico convencerá pronto a un hombre de que no puede ser débil y fuerte al mismo tiempo, que no puede desarrollar una voluntad más fuerte mientras siga siendo esclavo de débiles indulgencias, y que, por lo tanto, el camino directo y único hacia esa mayor fuerza es asaltar y conquistar sus debilidades. Todos los medios para el cultivo de la voluntad están ya a mano en la mente y en la vida del individuo. Residen en el lado débil de su carácter, atacando y venciendo el cual se desarrollará la necesaria fuerza de voluntad. Quien haya logrado captar esta verdad simple y preliminar, percibirá que toda la ciencia del cultivo de la voluntad se encarna en las 7 reglas siguientes. 1. Romper con los malos hábitos. 2. Formar buenos hábitos. 3. Prestar escrupulosa atención al deber del momento presente. 4. Haz enérgicamente, y de inmediato, lo que hay que hacer. 5. Vive según las normas. 6. Controla la lengua. 7. Controlar la mente. Cualquiera que medite seriamente y practique diligentemente las reglas anteriores, no dejará de desarrollar la pureza de propósito y el poder de voluntad, que le permitirán afrontar con éxito todas las dificultades, y atravesar triunfante todas las emergencias. Se verá que el primer paso es romper los malos hábitos. No es tarea fácil. Exige grandes esfuerzos, o una sucesión de esfuerzos, y es mediante tales esfuerzos que la voluntad puede ser vigorizada y fortificada. Si uno se niega a dar el primer paso, no puede aumentar su fuerza de voluntad, pues al someterse a un mal hábito, por el placer inmediato que proporciona, pierde el derecho a gobernarse a sí mismo, y es hasta ahora un débil esclavo. Quien evita así la autodisciplina y busca secretos ocultos para ganar fuerza de voluntad con poco o ningún esfuerzo, se engaña a sí mismo y debilita la fuerza de voluntad que ya posee. El aumento de la fuerza de voluntad, obtenido mediante la superación de los malos hábitos, permite iniciar los buenos hábitos.
pues mientras que la superación de un mal hábito solo requiere fuerza de voluntad, la creación de uno nuevo exige una dirección inteligente de la voluntad. Para ello, el hombre debe ser mentalmente activo y enérgico y debe mantenerse en constante vigilancia sobre sí mismo. A medida que un hombre logra perfeccionarse en la segunda regla, no le será muy difícil observar la tercera, la de prestar escrupulosa atención al deber del momento presente. La minuciosidad es un paso ineludible en el desarrollo de la voluntad. La negligencia es un signo de debilidad. Hay que aspirar a la perfección, incluso en la tarea más pequeña. No dividiendo la mente, sino prestando plena atención a cada tarea por separado, a medida que se presenta, uno adquiere gradualmente la unicidad de propósito y la intensa concentración de la mente, dos poderes mentales que dan peso y valor al carácter y traen reposo y alegría a su poseedor. La cuarta regla, la de hacer vigorosamente y de inmediato lo que sea necesario hacer, es igualmente importante. La ociosidad y una voluntad fuerte no pueden ir juntas y la dilación es una barrera total para la adquisición de una acción resuelta. No hay que dejar nada para otro momento, ni siquiera unos minutos. Lo que hay que hacer ahora, hay que hacerlo en este momento. Esto parece poca cosa, pero es de gran importancia. Conduce a la fuerza, al éxito y a la paz. El hombre que ha de manifestar una voluntad cultivada, también debe vivir según ciertas reglas fijas. No debe gratificar ciegamente sus pasiones e impulsos, sino educarlos en la obediencia. Debe vivir según principios y no según pasiones. Debe decidir lo que comerá, beberá y vestirá, y lo que no comerá, beberá y vestirá, las comidas que hará al día, y a qué horas las hará, a qué hora se acostará, y a qué hora se levantará. Debe establecer reglas para el recto gobierno de su conducta en cada departamento de su vida y debe adherirse religiosamente a ellas. Vivir libre e indiscriminadamente, comiendo y bebiendo, y complaciéndose sensualmente, a la llamada del apetito y la inclinación, es ser un mero animal, y no un hombre de voluntad y razón. La bestia en el hombre debe ser azotada, disciplinada y sometida, y esto solo puede hacerse entrenando la mente y la vida, en ciertas reglas fijas de conducta correcta. El santo alcanza la santidad no violando sus votos, y el hombre que vive según reglas buenas y fijas, es fuerte para cumplir su propósito. La sexta regla, la del control de la lengua, debe practicarse hasta que uno tenga un dominio perfecto de su habla, de modo que no pronuncie nada con mal humor, ira, irritabilidad o con mala intención. El hombre de voluntad fuerte no permite que su lengua corra irreflexiva y descontroladamente. Todas estas 6 reglas, si se practican fielmente, conducirán a la séptima, que es la más importante de todas, controlar correctamente la mente. El dominio de sí mismo es la cosa más esencial de la vida, y sin embargo, la menos comprendida. Pero el que pacientemente practique las reglas aquí expuestas, poniéndolas en práctica en todos sus caminos y empresas, aprenderá, por su propia experiencia y esfuerzos, a controlar y adiestrar su mente, y ganará así la corona suprema de la hombría, la corona de una voluntad perfectamente equilibrada. Capítulo 5. Minuciosidad. La meticulosidad consiste en hacer las cosas pequeñas, como si fueran las más grandes del mundo. Que las pequeñas cosas de la vida son de suma importancia, es una verdad que generalmente no se comprende, y el pensamiento de que las pequeñas cosas pueden ser descuidadas, desatendidas o descuidadas, es la raíz de esa falta de meticulosidad que es tan común, y que resulta en trabajos imperfectos y vidas infelices. Cuando uno se da cuenta de que las grandes cosas del mundo y de la vida consisten en una combinación de pequeñas cosas y que sin esta agregación de pequeñas cosas, las grandes cosas no existirían, entonces comienza a prestar cuidadosa atención a aquellas cosas que antes consideraba insignificantes. Así adquiere la cualidad de la minuciosidad y se convierte en un hombre útil e influyente. Porque la posesión o no posesión de esta cualidad puede significar toda la diferencia entre una vida de paz y poder y una de miseria y debilidad. Todo empleador de mano de obra sabe cuán rara es esta cualidad, cuán difícil es encontrar hombres y mujeres que pongan pensamiento y energía en su trabajo y lo hagan completa y satisfactoriamente. Abunda la mala mano de obra. La habilidad y la excelencia son adquiridas por pocos. La irreflexión, el descuido y la pereza son vicios tan comunes que debería dejar de parecer extraño que, a pesar de la reforma social, las filas de los desempleados sigan engrosándose, pues los que hoy malgastan su trabajo, otro día, en la hora de mayor necesidad, buscarán y pedirán trabajo en vano. La ley de la supervivencia del más fuerte no se basa en la crueldad, sino en la justicia, es un aspecto de esa equidad divina que prevalece en todas partes. El vicio es, golpeado con muchos azotes, si no fuera así, ¿cómo podría desarrollarse la virtud? Los irreflexivos y los perezosos no pueden prevalecer sobre los reflexivos y laboriosos, ni estar en pie de igualdad con ellos.
Un amigo mío me cuenta que su padre daba a todos sus hijos el siguiente consejo: cualquiera que sea vuestro trabajo futuro, dedicadle toda vuestra mente y hacedlo a conciencia. Entonces no tendréis que temer por vuestro bienestar, pues hay tantos descuidados y negligentes que los servicios del hombre cabal están siempre en demanda. Conozco a quienes durante años han tratado casi en vano de conseguir trabajo competente en esferas que no requieren una habilidad excepcional, pero que principalmente exigen previsión, energía y cuidado concienzudo. Han despedido a uno tras otro por negligencia, pereza, incompetencia y persistente abandono del deber, por no mencionar otros vicios no relacionados con este tema. Sin embargo, el vasto ejército de desempleados continúa clamando contra las leyes, contra la sociedad y contra el cielo. La causa de esta común falta de rigor no está lejos de buscarse, radica en esa sed de placer, que no solo crea aversión al trabajo constante, sino que incapacita para realizar el mejor trabajo, y para cumplir debidamente con el propio deber. Hace poco llegó a mis oídos el caso, uno de tantos, de una pobre mujer a la que se le concedió, a petición suya, un puesto de responsabilidad y lucrativo. Solo llevaba unos días en su puesto, cuando empezó a hablar de los viajes de placer que iba a hacer ahora que había llegado allí. Al cabo de un mes, la despidieron por negligencia e incompetencia. Al igual que dos objetos, no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, la mente que se ocupa del placer, no puede concentrarse también en el perfecto cumplimiento del deber. El placer tiene su propio lugar y tiempo, pero no debe permitirse que su consideración penetre en la mente durante las horas que deberían dedicarse al deber. Aquellos que, mientras se dedican a su tarea mundana, están continuamente pensando en placeres anticipados, no pueden hacer otra cosa que estropear su trabajo, o incluso descuidarlo cuando su placer parece estar en juego. La minuciosidad es plenitud, perfección, significa hacer una cosa tan bien que no quede nada que desear, significa hacer el propio trabajo, si no mejor de lo que nadie puede hacerlo, al menos no peor que lo mejor que hacen los demás. Significa el ejercicio de mucho pensamiento, el despliegue de gran energía, la aplicación persistente de la mente a su tarea, el cultivo de la paciencia, la perseverancia y un alto sentido del deber. Un antiguo maestro dijo: si hay que hacer algo, que el hombre lo haga, que lo acometa con vigor. Y otro maestro dijo: todo lo que tu mano encuentre por hacer, hazlo con tu fuerza. El que carece de minuciosidad en sus deberes mundanos, también carecerá de la misma cualidad en las cosas espirituales. No mejorará su carácter, será débil y poco entusiasta en su religión, y no alcanzará ningún fin bueno y útil. El hombre que mantiene un ojo en el placer mundano, y el otro en la religión, y que piensa que puede tener la ventaja de ambas condiciones, no será cabal ni en su búsqueda del placer ni en su religión, sino que hará un negocio lamentable de ambas. Es mejor ser un mundano de alma entera, que un religioso a medias, es mejor dedicar toda la mente a una cosa inferior, que la mitad de ella a una superior. Es mejor ser minucioso, aunque sea en una dirección mala o egoísta, que ineficaz y remilgado en las buenas direcciones, porque la minuciosidad conduce más rápidamente al desarrollo del carácter, y a la adquisición de la sabiduría. Acelera el progreso y el desenvolvimiento, y mientras conduce a los malos a algo mejor, estimula a los buenos a cotas cada vez más altas, de utilidad y poder. Capítulo 6. Construir la mente y construir la vida. Todo, tanto en la naturaleza como en las obras del hombre, es producido por un proceso de construcción. La roca se compone de átomos, la planta, el animal y el hombre se componen de células, una casa se construye con ladrillos, y un libro se construye con letras. Un mundo se compone de un gran número de formas, y una ciudad de un gran número de casas. Las artes, las ciencias y las instituciones de una nación se construyen con el esfuerzo de los individuos. La historia de una nación es la construcción de sus hechos. El proceso de construcción requiere el proceso alternativo de destrucción. Las viejas formas que han servido a su propósito se descomponen, y el material del que están compuestas entra en nuevas combinaciones. Hay una integración y una desintegración recíprocas. En todos los cuerpos compuestos, las células viejas se desintegran sin cesar y se forman células nuevas para ocupar su lugar. Las obras del hombre también necesitan una renovación continua hasta que se han vuelto viejas e inútiles, momento en el que se derriban para que puedan servir a un fin mejor. Estos dos procesos de destrucción y reconstrucción en la naturaleza se llaman muerte y vida, en las obras artificiales del hombre se llaman destrucción y restauración. Este doble proceso, que ocurre universalmente en las cosas visibles, ocurre también universalmente en las cosas invisibles. Como un cuerpo está construido de células y una casa de ladrillos, así la mente de un hombre está construida de pensamientos. Los diversos caracteres de los hombres no son otra cosa que compuestos de pensamientos de diversas combinaciones. Aquí vemos la profunda verdad del dicho: como un hombre piensa en su corazón, así es él.
Las características individuales son procesos fijos del pensamiento, es decir, son fijas en el sentido de que se han convertido en una parte tan integral del carácter, que solo pueden ser alteradas o eliminadas, mediante un prolongado esfuerzo de la voluntad y mediante mucha autodisciplina. El carácter se construye de la misma manera que se construye un árbol o una casa, es decir, mediante la adición incesante de nuevo material, y ese material es el pensamiento. Con la ayuda de millones de ladrillos, se construye una ciudad, con la ayuda de millones de pensamientos, se construye una mente, un carácter. Todo hombre es un constructor de mentes, lo reconozca o no. Todo hombre debe forzosamente pensar, y cada pensamiento es otro ladrillo puesto en la construcción de la mente. Tal colocación de ladrillos es hecha suelta y descuidadamente por un gran número de personas, siendo el resultado caracteres inestables y tambaleantes que están listos para hundirse, bajo la primera pequeña ráfaga de problemas o tentaciones. Algunos también ponen en el edificio de sus mentes un gran número de pensamientos impuros. Estos son tantos ladrillos podridos que se desmoronan tan rápido como se colocan, dejando siempre un edificio inacabado y antiestético, y que no puede ofrecer ningún consuelo o refugio para su poseedor. Los pensamientos debilitantes sobre la propia salud, los pensamientos enervantes sobre los placeres ilícitos, los pensamientos debilitantes de fracaso, y los pensamientos enfermizos de autocompasión y autoalabanza, son ladrillos inútiles, con los que no se puede erigir ningún templo mental sustancial. Los pensamientos puros, sabiamente elegidos y bien colocados, son otros tantos ladrillos duraderos que nunca se desmoronarán, y con los que se puede erigir rápidamente un edificio acabado y hermoso, que proporcione consuelo y cobijo a su poseedor. Los pensamientos vigorizantes de fuerza, de confianza, de deber, los pensamientos inspiradores de una vida grande, libre, sin trabas, altruista, son ladrillos útiles, con los que se puede erigir un templo mental sustancial. Y la construcción de tal templo requiere que los viejos e inútiles hábitos de pensamiento sean derribados y destruidos. Construye mansiones más majestuosas a medida que avanzan las estaciones. Cada hombre es el constructor de sí mismo. Si es el ocupante de un tugurio de una mente que deja entrar las lluvias de muchos problemas y a través del cual soplan los vientos agudos de las decepciones repetidas a menudo, que se ponga a trabajar para construir una mansión más noble, que le proporcione una mejor protección contra esos elementos mentales. Tratar débilmente de trasladar la responsabilidad de su mala construcción al diablo, o a sus antepasados, o a cualquier cosa o persona que no sea él mismo, no aumentará su comodidad, ni le ayudará a construir una morada mejor. Cuando se despierta a un sentido de su responsabilidad y una estimación aproximada de su poder, entonces comenzará a construir como un verdadero obrero, y producir un carácter simétrico y acabado que perdurará, y será apreciado por la posteridad, y que, al tiempo que proporciona una protección que nunca falla para sí mismo, continuará para albergar a muchos un luchador, cuando ha fallecido. Todo el universo visible se basa en unos pocos principios matemáticos. Todas las maravillosas obras del hombre en el mundo material han sido realizadas por la rígida observancia de unos pocos principios subyacentes, y todo lo que hay para hacer una vida exitosa, feliz y bella, es el conocimiento y la aplicación de unos pocos principios simples y fundamentales. Si un hombre quiere erigir un edificio que resista las tormentas más feroces, debe construirlo sobre la base de un principio o ley matemática simple, como el cuadrado o el círculo, ya que si ignora esto, su edificio se derrumbará, incluso antes de estar terminado. Del mismo modo, si un hombre quiere construir una vida exitosa, fuerte y ejemplar, una vida que resista firmemente las tormentas más feroces de la adversidad y la tentación, debe basarla en unos pocos principios morales sencillos y sin desviaciones. 4 de estos principios son la justicia, la rectitud, la sinceridad y la bondad. Estas 4 verdades éticas son para la construcción de una vida, lo que las 4 líneas de un cuadrado son para la construcción de una casa. Si un hombre las ignora y piensa obtener el éxito, la felicidad y la paz mediante la injusticia, el engaño y el egoísmo, se encuentra en la posición de un constructor, que imagina que puede edificar una vivienda fuerte y duradera, ignorando la disposición relativa de las líneas matemáticas, y al final solo obtendrá decepción y fracaso. Puede, por un tiempo, hacer dinero, que le engañará haciéndole creer que la injusticia y la deshonestidad pagan bien, pero en realidad su vida es tan débil e inestable, que está lista en cualquier momento para caer. Y cuando llega un periodo crítico, como tiene que llegar, sus asuntos, su reputación y su riqueza se desmoronan en ruinas, y él es enterrado en su propia desolación. Es absolutamente imposible que un hombre alcance una vida verdaderamente exitosa y feliz si ignora los 4 principios morales enumerados, mientras que el hombre que los observa escrupulosamente en todos sus tratos, no puede fracasar en el éxito y la dicha, más de lo que la tierra puede fracasar en la luz y el calor del sol, mientras permanezca en su órbita legal.
Porque trabaja en armonía con las leyes fundamentales del universo, construye su vida sobre una base que no puede ser alterada o derrocada, y, en consecuencia, todo lo que haga será tan fuerte y duradero, y todas las partes de su vida serán tan coherentes, armoniosas y estarán tan firmemente entrelazadas, que es imposible que se arruine. En todas las formas universales, construidas por el gran poder invisible e infalible, se encontrará que la observancia de la ley matemática se lleva a cabo con una exactitud infalible hasta el más mínimo detalle. El microscopio revela el hecho de que lo infinitamente pequeño es tan perfecto como lo infinitamente grande. Un copo de nieve es tan perfecto como una estrella. Del mismo modo, en la construcción de un edificio por el hombre, debe prestarse la más estricta atención a cada detalle. Primero deben colocarse los cimientos, y aunque estén enterrados y ocultos, deben recibir el mayor cuidado, y ser más fuertes que cualquier otra parte del edificio. Luego, piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo, se colocan cuidadosamente con la ayuda de la plomada, hasta que por fin el edificio se yergue completo en su durabilidad, fuerza y belleza. Lo mismo sucede con la vida del hombre. El que quiera tener una vida segura y dichosa, una vida libre de las miserias y fracasos de que tantos son víctimas, debe llevar la práctica de los principios morales a cada detalle de su vida, a cada deber momentáneo y transacción trivial. En cada pequeña cosa debe ser minucioso y honesto, sin descuidar nada. Descuidar o aplicar mal cualquier pequeño detalle, sea un hombre de negocios, un agricultor, un profesional o un artesano, es lo mismo que descuidar una piedra o un ladrillo en un edificio, y será una fuente de debilidad y problemas. La mayoría de los que fracasan y sufren, lo hacen por descuidar detalles aparentemente insignificantes. Es un error común, suponer que las cosas pequeñas pueden pasarse por alto, y que las cosas más grandes son más importantes, y deben recibir toda la atención. Pero una mirada superficial al universo, así como un poco de reflexión seria sobre la vida, enseñarán la lección de que nada grande puede existir, que no esté hecho de pequeños detalles, y en cuya composición cada detalle sea perfecto. Aquel que adopta los 4 principios éticos, como ley y base de su vida, aquel que erige el edificio de su carácter sobre ellos, aquel que en sus pensamientos, palabras y acciones no se aparta de ellos, aquel cuyo cada deber y cada transacción pasajera se realiza en estricta conformidad con sus requisitos. Tal hombre, sentando los cimientos ocultos de la integridad del corazón, con seguridad y firmeza, no puede dejar de erigir una estructura que le traerá honor. Y está construyendo un templo, en el que puede descansar en paz y bienaventuranza, incluso el templo fuerte y hermoso de su vida. Capítulo 7. El cultivo de la concentración. La concentración, o llevar la mente a un centro y mantenerla allí, es vitalmente necesaria para la realización de cualquier tarea. Es el padre de la minuciosidad y la madre de la excelencia. Como facultad, no es un fin en sí misma, sino una ayuda para todas las facultades, para todo trabajo. No es un fin en sí misma, sino una fuerza al servicio de todos los fines. Como el vapor en la mecánica, es una fuerza dinámica en la maquinaria de la mente y en las funciones de la vida. La facultad es una posesión común, aunque en su perfección es rara, al igual que la voluntad y la razón son posesiones comunes, aunque una voluntad perfectamente equilibrada y una razón completa, son posesiones raras, y el misterio que algunos escritores místicos modernos han arrojado a su alrededor es totalmente superfluo. Todo hombre de éxito, cualquiera que sea la dirección de su éxito, practica la concentración, aunque no sepa nada de ella como materia de estudio. Siempre que uno está absorto en un libro o en una tarea, o embelesado en la devoción o asiduo en el deber, la concentración, en mayor o menor grado, entra en juego. Muchos libros que pretenden dar instrucciones sobre la concentración, hacen de su práctica y adquisición un fin en sí mismo. No hay camino más seguro ni más rápido para su destrucción. Fijar los ojos en la punta de la nariz, en el pomo de una puerta, en un cuadro, en un símbolo místico o en el retrato de un santo, o enfocar la mente en el ombligo, en la glándula pineal o en algún punto imaginario del espacio, he visto todos estos métodos seriamente aconsejados, en obras sobre este tema, con el objeto de adquirir concentración, es como tratar de nutrir el cuerpo, meramente moviendo la mandíbula como en el acto de comer, sin tomar alimento. Tales métodos impiden el fin que persiguen. Conducen a la dispersión y no a la concentración, a la debilidad y a la imbecilidad, y no al poder y a la inteligencia. He conocido a quienes han desperdiciado, mediante estas prácticas, la medida de concentración que poseían al principio, y se han convertido en presa de una mente débil y errante. La concentración es una ayuda para hacer algo, no es hacer algo en sí misma. Una escalera no tiene valor en sí misma, sino solo en la medida en que nos permite alcanzar algo, que no podríamos alcanzar de otro modo. Del mismo modo, la concentración, es lo que permite a la mente realizar con facilidad, lo que de otro modo sería imposible lograr, pero por sí misma es algo muerto, y no una realización viva.
La concentración está tan entretejida con los usos de la vida, que no puede separarse del deber, y quien intente adquirirla al margen de su tarea, de su deber, no solo fracasará, sino que disminuirá, y no aumentará, su control mental y su capacidad ejecutiva, y así será cada vez menos apto para tener éxito en sus empresas. En la tarea del momento están todos los medios de cultivar la concentración, ya sea la adquisición del conocimiento divino, o el barrido de un suelo, sin recurrir a métodos, que no tienen ninguna relación práctica con la vida, porque, ¿qué es la concentración, sino llevar una mente bien controlada a la realización de lo que debe hacerse? El que hace su trabajo sin rumbo, apresuradamente o irreflexivamente, y recurre a sus métodos artificiales de concentración, a su picaporte, su marco o su extremidad nasal, para obtener lo que imagina que es una especie de poder místico, pero que es una cualidad muy ordinaria y práctica, aunque pueda derivar hacia la locura, y conocí a un hombre que se volvió loco por estas prácticas, no aumentará la firmeza de su mente. El gran enemigo de la concentración, y por tanto, de toda habilidad y poder, es un valor vacilante, errante e indisciplinado en sí mismo, pero solo en la medida en que nos permite lograr algo, que no podríamos lograr de otro modo. Del mismo modo, la concentración es lo que permite a la mente realizar con facilidad lo que de otro modo sería imposible lograr, pero por sí misma es algo muerto, y no un logro vivo. Un ejército disperso e indisciplinado sería inútil. Para ser eficaz en la acción y rápido en la victoria, debe estar sólidamente concentrado y magistralmente dirigido. Los pensamientos dispersos y difusos son débiles e inútiles. Los pensamientos reunidos, ordenados y dirigidos sobre un punto determinado, son invencibles. La confusión, la duda y la dificultad ceden a su enfoque magistral. El pensamiento concentrado entra en gran parte en todos los éxitos e informa todas las victorias. No hay más secreto en su adquisición que en cualquier otra, pues se rige por el principio subyacente de todo desarrollo, a saber, la práctica. Para ser capaz de hacer algo, hay que empezar a hacerlo, y seguir haciéndolo hasta dominarlo. Este principio prevalece universalmente, en todas las artes, ciencias, oficios, en todo aprendizaje, comportamiento, religión. Para saber pintar, hay que pintar, para saber utilizar una herramienta con destreza, hay que utilizar la herramienta, para llegar a ser culto, hay que aprender. Para llegar a ser sabio, hay que hacer cosas sabias, y para concentrar la mente con éxito, hay que concentrarla. Pero hacer no lo es todo, debe hacerse con energía e inteligencia. El principio de la concentración, por lo tanto, es ir a tu tarea diaria y poner tu mente en ella, concentrando toda tu inteligencia y energía mental en lo que tienes que hacer, y siempre que los pensamientos se encuentren vagando sin rumbo, deben ser devueltos a la cosa que tienes entre manos. Por lo tanto, el centro en el que debes concentrar tu mente es, no tu glándula pineal o una pintura en el espacio, sino el trabajo que estás haciendo todos los días. Y tu objetivo al concentrarte de esta manera, es ser capaz de hacer tu trabajo, con suave rapidez y consumada habilidad, porque hasta que no puedas hacer así tu trabajo, no habrás ganado ningún grado de control sobre la mente, no habrás adquirido el poder de concentración. Esta poderosa concentración del pensamiento, de la energía y de la voluntad en la realización de las cosas, es difícil al principio, como es difícil todo lo que vale la pena adquirir, pero los esfuerzos diarios, vigorosamente realizados y pacientemente proseguidos, conducirán pronto a tal grado de dominio de sí mismo, que nos permitirá poner una mente fuerte y penetrante al servicio de cualquier trabajo emprendido. Una mente que captará rápidamente todos los detalles del trabajo y dispondrá de ellos con exactitud y prontitud. Así, a medida que aumente su capacidad de concentración, incrementará su utilidad en el esquema de las cosas y aumentará su valor para el mundo, invitando así a oportunidades más nobles, y abriendo la puerta a deberes más elevados. También experimentará la alegría de una vida más amplia y plena. En el proceso de concentración, existen las siguientes 4 etapas. 1. Atención. 2. Contemplación. 3. Abstracción. 4. Actividad en reposo. Al principio, los pensamientos se detienen y la mente se fija en el objeto de la concentración, que es la tarea que se está realizando, esto es atención. A continuación, la mente se despierta en un pensamiento vigoroso sobre cómo proceder con la tarea, esto es contemplación. La contemplación prolongada conduce a una condición de la mente en la que las puertas de los sentidos están todas cerradas contra la entrada de distracciones externas, los pensamientos están envueltos en, y única e intensamente enfocados, en el trabajo que tenemos entre manos, esto es abstracción. La mente así centrada en la cogitación profunda, alcanza un estado en el que el máximo de trabajo se lleva a cabo con el mínimo de fricción, esto es actividad en reposo. La atención es la primera etapa en todo trabajo exitoso. Los que carecen de ella fracasan en todo. Tales son los perezosos, los irreflexivos, los indiferentes y los incompetentes.
Cuando la atención es seguida por un despertar de la mente al pensamiento serio, entonces se alcanza la segunda etapa. Para asegurar el éxito en todas las empresas mundanas ordinarias, no es necesario ir más allá de estas dos etapas. Las alcanza, en mayor o menor grado, todo ese gran ejército de trabajadores hábiles y competentes que llevan a cabo la obra del mundo en sus múltiples departamentos, y solo un número comparativamente pequeño alcanza la tercera etapa de abstracción, porque cuando se alcanza la abstracción, hemos entrado en la esfera del genio. En las dos primeras etapas, el trabajo y la mente están separados, y el trabajo se realiza más o menos laboriosamente y con un cierto grado de fricción. Pero en la tercera etapa, hay un matrimonio del trabajo con la mente, hay una fusión, una unión, y los dos se convierten en uno. Entonces hay una eficiencia superior, con menos trabajo y fricción. En la perfección de las dos primeras etapas, la mente está objetivamente comprometida, y es fácilmente sacada de su centro, por las vistas y sonidos externos. Pero cuando la mente ha alcanzado la perfección en la abstracción, se logra el método subjetivo de trabajo, como distinto del objetivo. El pensador es entonces ajeno al mundo exterior, pero está vivamente vivo en sus operaciones mentales. De hecho, esta abstracción es una especie de sueño despierto, pero su semejanza con un sueño termina con el estado subjetivo. No existen las operaciones mentales de ese estado, en el que, en lugar de la confusión del sueño, hay un orden perfecto, una penetrante visión y una amplia gama de comprensión. Quien alcanza la perfección en la abstracción, manifestará genialidad en la obra particular en la que se centre su mente. Inventores, artistas, poetas, científicos, filósofos y todos los hombres de genio son hombres de abstracción. Logran subjetivamente, y con facilidad, lo que los trabajadores objetivos, hombres que aún no han superado la segunda etapa de concentración, no pueden lograr con el trabajo más extenuante. Cuando se alcanza el cuarto estado, el de la actividad en reposo, la concentración se adquiere en su perfección. No he podido encontrar una sola palabra que exprese plenamente esta condición dual, de intensa actividad combinada con la constancia, o reposo, y por lo tanto he empleado el término, actividad en reposo. El término parece contradictorio, pero la simple ilustración de una peonza servirá para explicar la paradoja. Cuando una peonza gira a la máxima velocidad, la fricción se reduce al mínimo, y la peonza asume esa condición de perfecto reposo, que es una vista tan hermosa para el ojo, y tan cautivadora para la mente, del escolar, que entonces dice que su peonza está dormida. La peonza está aparentemente inmóvil, pero es el reposo, no de la inercia, sino de una actividad intensa y perfectamente equilibrada. De la misma manera, la mente que ha adquirido una concentración perfecta se encuentra, cuando está ocupada, en esa intensa actividad de pensamiento, que da como resultado un trabajo productivo del más alto tipo, en un estado de sereno aplomo y sereno reposo. Externamente, no hay actividad aparente, no hay perturbación, y la cara de un hombre que ha adquirido este poder, asumirá una calma más o menos radiante, y la cara será más sublimemente tranquila, cuando la mente está más intensamente ocupada, en el pensamiento activo. Cada etapa de la concentración tiene su poder particular. Así, la primera etapa, cuando se perfecciona, conduce a la utilidad, la segunda conduce a la destreza, la habilidad, el talento. La tercera conduce a la originalidad y el genio, mientras que la cuarta conduce a la maestría y el poder, y hace líderes y maestros de los hombres. En el desarrollo de la concentración, también, como en todos los objetos de crecimiento, las etapas siguientes encarnan las precedentes en su totalidad. Así, en la contemplación, la atención está contenida. En la abstracción, tanto la atención como la contemplación están encarnadas, y quien ha alcanzado la última etapa, pone en juego, en el acto de la contemplación, las cuatro etapas. El que se ha perfeccionado en la concentración es capaz, en cualquier momento, de llevar sus pensamientos a un punto sobre cualquier tema, y buscar en él con la fuerte luz de un entendimiento activo. Puede tanto tomar una cosa como dejarla con igual deliberación. Ha aprendido a utilizar sus facultades de pensamiento, para propósitos fijos, y a guiarlas hacia fines definidos. Es un hacedor inteligente de cosas, y no un débil vagabundo entre pensamientos caóticos. La decisión, la energía, el estado de alerta, así como la deliberación, el juicio y la gravedad, acompañan al hábito de concentración, y ese vigoroso entrenamiento mental que implica su cultivo, conduce, a través de una creciente utilidad y éxito en las ocupaciones mundanas, a esa forma superior de concentración llamada meditación, en la cual la mente se ilumina divinamente y adquiere conocimiento celestial. Capítulo 8. Práctica de la meditación. Cuando la aspiración se une a la concentración, el resultado es la meditación.
cuando un hombre desea intensamente alcanzar y realizar una vida más elevada, más pura y más radiante que la vida meramente mundana y amante del placer, se dedica a la aspiración, y cuando concentra fervientemente sus pensamientos en la búsqueda de esa vida, practica la meditación. Sin aspiración intensa, no puede haber meditación. El letargo y la indiferencia son fatales para su práctica. Cuanto más intensa sea la naturaleza de un hombre, más fácilmente encontrará la meditación, y con más éxito la practicará. Una naturaleza ardiente escalará más rápidamente las alturas de la verdad en la meditación, cuando sus aspiraciones hayan sido suficientemente despertadas. La concentración es necesaria para el éxito mundano, la meditación es necesaria para el éxito espiritual. La habilidad y el conocimiento mundanos se adquieren por la concentración, la habilidad y el conocimiento espirituales se adquieren por la meditación. Por la concentración, un hombre puede escalar las más altas alturas del genio, pero no puede escalar las alturas celestiales de la verdad. Para alcanzar esto, debe meditar. Mediante la concentración, un hombre puede adquirir el maravilloso entendimiento y el vasto poder de un César, mediante la meditación puede alcanzar la sabiduría divina y la paz perfecta de un Buda. La perfección de la concentración es el poder, la perfección de la meditación es la sabiduría. Por la concentración los hombres adquieren habilidad en el desempeño de las cosas de la vida, en la ciencia, el arte, el comercio, etc., pero por la meditación adquieren habilidad en la vida misma, en la vida correcta, la iluminación, la sabiduría, etc. Los santos, los sabios, los salvadores y los maestros divinos son los productos acabados de la meditación sagrada. Las 4 etapas de la concentración se ponen en juego en la meditación, la diferencia entre los dos poderes es de dirección y no de naturaleza. La meditación es, por lo tanto, concentración espiritual, el enfoque de la mente en su búsqueda del conocimiento divino, la vida divina, la intensa permanencia en el pensamiento de la verdad. Así, un hombre aspira a conocer y realizar, por encima de todas las cosas, la verdad. Entonces presta atención a la conducta, a la vida, a la autopurificación, prestando atención a estas cosas, pasa a la contemplación seria de los hechos, los problemas y el misterio de la vida. Contemplando así, llega a amar la verdad tan plena e intensamente, como para quedar totalmente absorto en ella, la mente se aparta de sus divagaciones en una multitud de deseos, y resolviendo uno a uno los problemas de la vida, realiza esa profunda unión con la verdad, que es el estado de abstracción. Y así absorto en la verdad, se produce ese aplomo y compostura de carácter, esa acción divina en reposo, que es la calma y paz permanentes, de una mente emancipada e iluminada. La meditación es más difícil de practicar que la concentración, porque implica una autodisciplina mucho más severa que la que se obtiene en la concentración. Un hombre puede practicar la concentración sin purificar su corazón y su vida, mientras que el proceso de purificación es inseparable de la meditación. El objeto de la meditación es la iluminación divina, el logro de la verdad, y por lo tanto, está entrelazado con la pureza práctica y la rectitud. Así, aunque al principio el tiempo dedicado a la meditación real es breve, quizás solo media hora por la mañana temprano, el conocimiento adquirido en esa media hora de vívida aspiración y pensamiento concentrado, se plasma en la práctica durante todo el día. En la meditación, por lo tanto, está involucrada toda la vida de un hombre, y a medida que avanza en su práctica, se vuelve más y más apto para llevar a cabo los deberes de la vida, en las circunstancias en que se encuentra, porque se vuelve más fuerte, más santo, más tranquilo y más sabio. El principio de la meditación es doble, a saber los siguientes puntos. 1. Purificación del corazón, por el pensamiento repetitivo en las cosas puras. 2. Alcanzar el conocimiento divino, encarnando esa pureza en la vida práctica. El hombre es un ser de pensamiento, y su vida y carácter están determinados por los pensamientos en los que habita habitualmente. Por la práctica, la asociación y el hábito, los pensamientos tienden a repetirse cada vez con mayor facilidad y frecuencia, y así fijan el carácter en una dirección determinada, produciendo esa acción automática que se llama hábito. Meditando diariamente sobre pensamientos puros, el hombre de meditación forma el hábito del pensamiento puro e iluminado, que conduce a acciones puras e iluminadas y a deberes bien cumplidos. Mediante la repetición incesante de pensamientos puros, finalmente se convierte en uno con esos pensamientos y es un ser purificado, manifestando su logro en acciones puras, en una vida serena y sabia. La mayoría de los hombres viven en una serie de deseos, pasiones, emociones y especulaciones conflictivas, y hay inquietud, incertidumbre y tristeza. Pero cuando un hombre comienza a entrenar su mente en la meditación, gradualmente obtiene el control sobre este conflicto interno, enfocando sus pensamientos en un principio central. Así se rompen los viejos hábitos de pensamiento y acción, impuros y erróneos, y se forman los nuevos hábitos de pensamiento y acción, puros e iluminados.
El hombre se reconcilia cada vez más con la verdad y se producen una armonía y un discernimiento crecientes, una perfección y una paz cada vez mayores. Una poderosa y elevada aspiración hacia la verdad siempre va acompañada de un agudo sentido del dolor, la brevedad y el misterio de la vida, y hasta que no se alcanza esta condición mental, la meditación es imposible. La mera meditación, o el ensueño ocioso, hábitos a los que se aplica frecuentemente la palabra meditación, están muy lejos de la meditación en el elevado sentido espiritual que atribuimos a esa condición. Es fácil confundir el ensueño con la meditación. Este es un error fatal que debe evitar aquel que se esfuerza por meditar. Los dos no deben fusionarse. El ensueño es una ensoñación en la que el hombre cae, la meditación es un pensamiento fuerte y resuelto en el que el hombre se eleva. El ensueño es fácil y agradable, la meditación es al principio difícil y fastidiosa. El ensueño se nutre de la indolencia y el lujo, la meditación surge del esfuerzo y la disciplina. El ensueño es primero seductor, luego sensual. La meditación es primero prohibitiva, luego provechosa y, por último, pacífica. El ensueño es peligroso, socava el autocontrol. La meditación es protectora, establece el autocontrol. Hay ciertos signos, por los que uno puede saber si está soñando o meditando. Los signos de la ensoñación son: 1. Deseo de evitar el esfuerzo. 2. Deseo de experimentar los placeres del sueño. 3. Un creciente disgusto por los propios deberes mundanos. 4. Deseo de eludir las propias responsabilidades mundanas. 5. Miedo a las consecuencias. 6. Deseo de conseguir dinero con el menor esfuerzo posible. 7. Falta de autocontrol. Los signos de la meditación son: 1. Aumento de la energía física y mental. 2. Esfuerzo denodado en pos de la sabiduría. 3. Disminución de la irritabilidad en el cumplimiento del deber. 4. Una determinación fija de cumplir fielmente todas las responsabilidades mundanas. 5. Libertad de temor. 6. Indiferencia hacia las riquezas. 7. Posesión de autocontrol. Hay ciertos momentos, lugares y condiciones, bajo los cuales es imposible meditar, otros en los que es difícil meditar, y otros en los que la meditación se hace más accesible, y estos, que deben conocerse y observarse cuidadosamente, son los siguientes: momentos, lugares y condiciones en que la meditación es imposible. 1. Durante o inmediatamente después de las comidas. 2. En los lugares de recreo. 3. En lugares concurridos. 4. Al caminar a paso ligero. 5. Mientras está tumbado en la cama por la mañana. 6. Mientras fuma. 7. Mientras está tumbado en el sofá o en la cama, para relajarse física o mentalmente. Momentos, lugares y condiciones en los que la meditación es difícil. 1. Durante la noche. 2. En una habitación lujosamente amueblada. 3. Sentado en un asiento mullido y acolchado. 4. Con ropa alegre. 5. En compañía. 6. Cuando el cuerpo está cansado. 7. Si el cuerpo recibe demasiada comida. Momentos, lugares y condiciones en que la meditación es mejor. 1. Muy temprano por la mañana. 2. Inmediatamente antes de las comidas. 3. En soledad. 4. Al aire libre o en una habitación sencilla. 5. Sentado en un asiento duro. 6. Cuando el cuerpo está fuerte y vigoroso. 7. Cuando el cuerpo está modesto y sencillamente vestido. De las instrucciones anteriores es evidente que la facilidad, el lujo y la indulgencia, que inducen al ensueño, dificultan la meditación y cuando se pronuncian fuertemente la hacen imposible, mientras que el esfuerzo, la disciplina y la abnegación, que disipan el ensueño, hacen que la meditación sea comparativamente fácil. El cuerpo, también, no debe estar ni sobrealimentado ni hambriento, ni harapiento ni ostentosamente vestido. No debe estar cansado, sino en su punto más alto de energía y fuerza, porque mantener la mente concentrada en una serie de pensamientos sutiles y elevados requiere un alto grado de energía tanto física como mental. A menudo, la aspiración puede despertarse mejor y la mente renovarse en la meditación mediante la repetición mental de un precepto elevado, una frase hermosa o un verso de poesía. De hecho, la mente que está preparada para la meditación adoptará instintivamente esta práctica. La mera repetición mecánica no tiene ningún valor, e incluso es un obstáculo. Las palabras repetidas deben ser tan aplicables a la propia condición, que se mediten con amor y devoción concentrada. De esta manera, la aspiración y la concentración se combinan armoniosamente para producir, sin esfuerzo indebido, el estado de meditación.
Todas las condiciones anteriores son de la mayor importancia en las primeras etapas de la meditación y deben ser cuidadosamente anotadas y debidamente observadas por todos los que se esfuerzan por adquirir la práctica. Y aquellos que siguen fielmente las instrucciones y que se esfuerzan y perseveran no dejarán de cosechar, a su debido tiempo, la cosecha de pureza, sabiduría, bienaventuranza y paz, y seguramente comerán de los dulces frutos de la santa meditación. Capítulo 9. El poder del propósito. La dispersión es debilidad, la concentración es poder. La destrucción es un proceso de dispersión, la preservación es un proceso de unión. Las cosas son útiles y los pensamientos son poderosos, en la medida en que sus partes están fuerte e inteligentemente concentradas. El propósito es un pensamiento altamente concentrado. Todas las energías mentales se dirigen hacia la consecución de un objeto, y los obstáculos que se interponen entre el pensador y el objeto son, uno tras otro, derribados y superados. El propósito es la piedra angular del templo del logro. Une y mantiene unido en un todo completo, lo que de otro modo ya sería disperso e inútil. Los caprichos vacíos, las fantasías efímeras, los deseos vagos y las resoluciones poco entusiastas no tienen cabida en el propósito. En la determinación sostenida de lograr hay un poder invencible que se traga todas las consideraciones inferiores y marcha directamente hacia la victoria. Todos los hombres de éxito son hombres de propósito. Se aferran a una idea, a un proyecto, a un plan, y no lo abandonan. Lo acarician, lo meditan, lo alimentan y lo desarrollan, y cuando se ven asaltados por las dificultades, se niegan a rendirse. Y de hecho, la intensidad del propósito aumenta con la creciente magnitud de los obstáculos encontrados. Los hombres que han forjado los destinos de la humanidad han sido poderosos hombres de propósito. Como el romano que traza su camino, han seguido una senda bien definida, y se han negado a desviarse, incluso cuando la tortura y la muerte les enfrentaban. Los grandes líderes de la raza son los creadores de caminos mentales, y la humanidad sigue los senderos intelectuales y espirituales que han labrado y batido. Grande es el poder del propósito. Para saber cuán grande, que un hombre lo estudie en las vidas de aquellos cuya influencia ha moldeado los fines de las naciones y dirigido los destinos del mundo. En un Alejandro, un César o un Napoleón, vemos el poder del propósito, cuando se dirige a través de canales mundanos y personales. En un Confucio, un Buda o un Cristo, percibimos su más vasto poder, cuando su curso sigue caminos celestiales e impersonales. El propósito va con la inteligencia. Hay propósitos menores y mayores según los grados de inteligencia. Una gran mente siempre tendrá un gran propósito. Una inteligencia débil carecerá de propósito. Una mente a la deriva argumenta una medida de subdesarrollo. ¿Qué puede resistirse a un propósito inquebrantable? ¿Qué puede oponerse o desviarlo? La materia inerte cede ante una fuerza viva, y las circunstancias sucumben ante el poder del propósito. En efecto, el hombre de propósito ilícito, al alcanzar sus fines, se destruirá a sí mismo, pero el hombre de propósito bueno y lícito no puede fracasar. Solo necesita renovar diariamente el fuego y la energía de su resolución fija para consumar su objeto. El hombre débil, que se aflige porque no se le comprende, logrará poco. El hombre vanidoso, que se aparta de su resolución para complacer a los demás y obtener su aprobación, logrará poco. El hombre de doble ánimo, que piensa comprometer su propósito, fracasará. El hombre de propósito fijo que, aunque lluevan sobre él malentendidos y acusaciones soeces, o halagos y promesas justas, no cederá ni una fracción de su resolución, es el hombre de la excelencia y el logro, del éxito, la grandeza y el poder. Los obstáculos estimulan al hombre de propósito, las dificultades le animan a un esfuerzo renovado, los errores, las pérdidas, los dolores, no le someten. Y los fracasos son peldaños en la escalera del éxito, porque él es siempre consciente de la certeza del logro final. Todas las cosas ceden al fin a la energía silenciosa, irresistible y conquistadora del propósito. Desde la noche que me cubre, negra como la fosa de Polo a Polo, doy gracias a los dioses, que son por mi alma inconquistable. En la caída de las circunstancias no he gimoteado ni llorado, bajo los golpes del azar, mi cabeza está ensangrentada pero intacta. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargado de castigos el pergamino, soy dueño de mi destino, soy capitán de mi alma. Capítulo 10. La alegría de la realización. La alegría es siempre el acompañamiento de una tarea realizada con éxito. Una empresa terminada, o una obra realizada, siempre trae descanso y satisfacción. Cuando un hombre ha cumplido con su deber, está alegre y feliz, dice Emerson. Y por insignificante que pueda parecer la tarea, el realizarla fielmente y con toda la energía del alma, siempre produce alegría y paz de espíritu. De todos los hombres miserables, el que rehuye es el más miserable.
creyendo encontrar la facilidad y la felicidad en evitar los deberes difíciles y las tareas necesarias que requieren el gasto de trabajo y esfuerzo, su mente está siempre inquieta y perturbada, se carga con un sentimiento interno de vergüenza y pierde la hombría y el respeto de sí mismo. El que no trabaje según sus facultades, que perezca según su necesidad, dice Carlyle. Y es una ley moral que el hombre que elude el deber y no trabaja en toda la medida de su capacidad, en realidad perece, en primer lugar en su carácter, y por último en su cuerpo y circunstancias. Vida y acción son sinónimos, e inmediatamente, cuando un hombre trata de escapar al esfuerzo, ya sea físico o mental, ha comenzado a decaer. Por otra parte, los enérgicos aumentan su vida, mediante el pleno ejercicio de sus facultades, superando dificultades y llevando a término tareas que exigen el uso extenuante de la mente o de los músculos. Qué feliz se siente un niño cuando por fin domina una lección escolar que tanto trabajo le ha costado. El atleta, que ha entrenado su cuerpo, durante largos meses o años de disciplina y esfuerzo, es bendecido ricamente por el aumento de su salud y fuerza, y se encuentra con el regocijo de sus amigos, cuando lleva a casa el premio del campo de competición. Después de muchos años de ingrato trabajo, el corazón del erudito se regocija en las ventajas y poderes que le confiere el aprendizaje. El hombre de negocios, luchando incesantemente con dificultades e inconvenientes, es ampliamente recompensado con la feliz seguridad del éxito bien ganado, y el horticultor, luchando vigorosamente contra la terca tierra, se sienta al fin a comer de los frutos de su labor. Cada logro, incluso en las cosas terrenales, es recompensado con su propia medida de alegría. Y en las cosas espirituales, la alegría que resulta de la perfección del propósito es segura, profunda y duradera. Grande es la alegría del corazón, aunque inefable, cuando, después de innumerables y aparentemente infructuosos intentos, algún defecto profundamente arraigado en el carácter es por fin expulsado, para no molestar más a su antigua víctima y al mundo. El luchador por la virtud, el que se dedica a la santa tarea de forjar un carácter noble, saborea, a cada paso de la conquista sobre sí mismo, una alegría que nunca más le abandona, sino que se convierte en parte integrante de su naturaleza espiritual. Toda la vida es una lucha, tanto fuera como dentro, hay condiciones contra las que el hombre debe luchar. Su propia existencia es una serie de esfuerzos y logros, y su derecho a permanecer entre los hombres, como una unidad útil de la humanidad, depende de la medida de su capacidad para luchar con éxito, con los elementos de la naturaleza exterior, o con los enemigos de la virtud interior y la verdad. Se exige del hombre que continúe esforzándose, por conseguir cosas mejores, mayor perfección, logros cada vez más elevados, y según la medida de su obediencia a esta exigencia, el ángel de la alegría espera sobre sus pasos y le sirve. Porque aquel que está ansioso por aprender, deseoso de saber, y que se esfuerza por conseguir, encuentra la alegría que canta eternamente en el corazón del universo. El hombre debe esforzarse primero en las cosas pequeñas, luego en las mayores, y luego en las aún mayores, hasta que por fin esté preparado para hacer el esfuerzo supremo, y luchar por la realización de la verdad, alcanzando la cual, realizará la alegría eterna. El precio de la vida es el esfuerzo, la cumbre del esfuerzo es el logro, la recompensa del logro es la alegría. Bienaventurado el hombre que lucha contra su propio egoísmo, él saboreará en su plenitud la alegría del logro.